Hablamos de la depresión como si fuera una crisis moderna. Pero, ¿y si una de las mentes más brillantes del siglo XIX ya la hubiera descrito, cruda y sin filtro, mucho antes de que existiera la psicología? Vivimos en una época donde casi todo el mundo conoce a alguien que lucha contra la depresión. La terminología ahora es clínica, códigos DSM, neurotransmisores, ISRS. Pero en los años 1800 no había lenguaje para este tipo de dolor, no había consultorio de terapeuta, ni diagnóstico, ni un espacio seguro para descargar el peso que oprime tu alma, y sin embargo, hubo un hombre que vivió en silencio, caminando solo por bosques y montañas, atormentado por el dolor tanto físico como espiritual. Exiliado del mundo académico, incomprendido por casi todos a su alrededor, pero aún así escribía. Pensaba. Miraba al vacío y describía lo que veía con palabras que nadie había usado antes. Su nombre era Friedrich Nietzsche. No era psicólogo, pero vio la depresión por lo que realmente era, no solo tristeza, no solo estado de ánimo bajo, sino una crisis de sentido, una parálisis espiritual, una desconexión profunda de lo que nos han enseñado que la vida debería ser, y lo más increíble es que Nietzsche no intentaba diagnosticar depresión, estaba intentando sobrevivirla. Su obra no se lee como un libro de psicología. Se lee como un alma gritando al vacío, buscando algo sólido a que aferrarse. Y ahí es donde se vuelve poderoso, porque mucho antes de Freud, Jung, la terapia cognitivo-conductual o cualquier influencer de psicología en TikTok, Nietzsche ya estaba haciendo preguntas que aún no sabemos cómo responder, preguntas que atraviesan el ruido. ¿Qué hacemos cuando la vida pierde su color? ¿Qué sucede cuando la verdad se convierte en polvo? ¿Cómo encontramos la fuerza para seguir cuando todo dentro de nosotros quiere detenerse? Este video no es solo sobre Nietzsche como figura histórica. Es sobre cómo sus pensamientos, crudos, controversiales, espirituales, pueden ayudarnos a entender qué es realmente la depresión bajo la superficie y por qué la sanación podría tener menos que ver con arreglar y más con transformar. Quédate hasta el final, porque vamos a desglosar cómo los momentos más oscuros de este filósofo podrían iluminar tu viaje interior con una luz rara y feroz, especialmente si alguna vez te has sentido atrapado en la niebla, preguntándote cuál es el sentido de todo. Comencemos con lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre Nietzsche. Piensan que solo era un tipo enojado y arrogante que gritaba Dios ha muerto, como un adolescente rebelde. Pero esa frase, Dios ha muerto, no era una celebración, era un lamento. Era la aterradora realización de que las viejas estructuras de sentido se habían derrumbado. El andamiaje espiritual que sostenía a la sociedad y al individuo se había desmoronado y nada lo había reemplazado. Él vio que la pérdida de fe no era solo un problema religioso. Era un terremoto existencial que dejó a las personas vagando, vacías y sin ancla. Nietzsche vivía en las ruinas de la creencia y no intentó endulzarlo. No dijo todo va a estar bien. Dijo, si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Y aquí es donde su visión se vuelve espiritual. Nietzsche entendió que lo que hoy llamamos depresión no era solo emocional o química. Era un colapso del sentido personal. Cuando la historia que nos contamos sobre quiénes somos y por qué estamos aquí ya no encaja, algo dentro de nosotros se fractura. Él llamó a esto la crisis nihilista y la vivió no desde la distancia, sino en sus huesos. Nietzsche sufrió enfermedades crónicas, migrañas que lo dejaban postrado días, rechazo académico, amistades fallidas, ninguna relación romántica y una soledad tan intensa que es difícil de imaginar, pero en lugar de huir, se volvió hacia ello. Lo escuchó. Y en esa escucha encontró algo poderoso. Escribió, uno debe tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzante.
Ese caos y tormenta interna no fue el fin. Fue el comienzo de algo nuevo, pero solo si eres lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Antes de continuar, si te gusta expandir tu mente y explorar las capas más profundas de la vida, suscríbete a Fractal Wisdom para no perderte las ideas que te ayudan a pensar, sentir y vivir con más conciencia. Ahora, profundizaremos en la visión de Nietzsche sobre cómo sobrevivir a la tormenta de la depresión sin perderte a ti mismo, y cómo lo que él llamó el Übermensch podría contener una clave sorprendente para la sanación. Comencemos aclarando algo: el término Übermensch a menudo se malinterpreta. La cultura popular y memes de Internet lo han convertido en una idea machista y obsesionada con la superioridad, como si Nietzsche hablara de un superhombre alfa. Eso no es cierto. El Übermensch no es alguien que domina a otros. Es alguien que trasciende sus propias ruinas internas. Alguien que reconstruye el sentido desde cero después de que todo en lo que creía se ha derrumbado. Alguien que atraviesa el fuego existencial y renace. En otras palabras, no es un concepto de poder sobre los demás, sino una metáfora de alquimia interna. Cuando Nietzsche hablaba de la depresión, aunque nunca usó esa palabra, la describía como una especie de muerte espiritual. Un momento en que todo lo que creíamos importante se desmorona, lo que parecía sólido se convierte en polvo. Se siente como si el centro de la vida hubiera desaparecido y quedáramos vagando sin brújula, pero aquí Nietzsche cambia el guión. No vio ese colapso como un fracaso, sino como una iniciación. Como un rito de paso, un descenso al inframundo de la psique, lo que algunas tradiciones espirituales llaman la noche oscura del alma. Para Nietzsche, la depresión no era el enemigo. Negarla sí lo era. Porque enterrada dentro de esa oscuridad hay una invitación oculta a confrontar las ilusiones que ya no nos sirven y dar a luz a algo más auténtico. Ahí es donde entra el Übermensch. Entonces, ¿cómo caminamos ese camino? Como vivimos el colapso sin perdernos para siempre. Nietzsche nunca nos dio un manual paso a paso, pero sus escritos ofrecen algo mejor: herramientas psicológicas y espirituales para el alma. Aquí tienes 3. Número 1. Amor fati. El amor al destino. No se trataba solo de aceptar la vida, sino de abrazarla toda: la belleza, el sufrimiento, la alegría, el dolor. Nietzsche nos llamaba a dejar de resistir lo incontrolable y decir sí. Esto también pertenece. No como resignación pasiva, sino como un sí activo a la vida. Escribió: mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, que uno no quiera que nada sea diferente. Piénsalo, la depresión a menudo se alimenta del rechazo al momento presente. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Amor fati da vuelta a eso. Dice: incluso este momento tiene valor. Incluso este dolor podría contener una clave. Número 2. Convertirse en quien eres. Nietzsche creía que la mayoría vivía vidas moldeadas por guiones sociales, interpretando roles, buscando aprobación, viviendo con miedo al juicio. La depresión, de forma extraña, expone las grietas en ese sistema. Nos fuerza a preguntarnos: ¿de quién es la vida que realmente vivo? El Übermensch no es alguien perfecto. Es alguien que se ha liberado de las viejas máscaras y se ha atrevido a preguntar: ¿qué es verdadero para mí? Es el nacimiento de la autenticidad a través del dolor. Número 3. Voluntad de poder, no control, sino energía creativa. Otro término malinterpretado: la voluntad de poder de Nietzsche no es controlar a otros, sino el impulso de crecer, transformarse, llegar a ser. Incluso en nuestros momentos más bajos, a menudo hay un destello de energía interior que quiere evolucionar. Esa es la voluntad de poder. No es ruidosa ni llamativa. A veces es solo el susurro que dice: sigue adelante. Nietzsche no ofreció respuestas fáciles. Nunca dijo: piensa positivo. Lo que ofreció fue honesto, y a veces brutal:
Pero eso es también lo que hace que su obra sea real. Sabía que la sanación no siempre es sentirse mejor. A veces es despertar, derribar las falsas historias, pararse en los escombros de tu vida vieja y preguntar, ¿y ahora qué? No como víctima, sino como creador, ese es el camino del Übermensch. No alguien por encima del sufrimiento, sino alguien renacido a través de él, y lo increíble es que vio todo esto 100 años antes de que la psicología mainstream comenzara a explorar estas ideas. Antes de que tuviéramos palabras como crisis de identidad, angustia existencial o trabajo con la sombra, Nietzsche ya estaba sentado en eso. No diagnosticaba desde fuera. Lo sentía, lo vivía y escribía a través de ello, y por eso sus ideas todavía resuenan tan profundamente, especialmente para quienes han caminado sus propios inviernos interiores. Antes de seguir, toma un momento para pensar esto, y si tu oscuridad no fuera un desvío, sino el comienzo de tu verdadera historia, porque ahora vamos a las ideas de Nietzsche sobre el sufrimiento como catalizador de transformación, y cómo desafió la misma idea de la felicidad. Aquí es donde se pone real. En nuestra cultura, la felicidad se vende como un producto, suave, brillante, fácil de digerir, solo medita más, piensa positivo, come cal, optimiza tu rutina matutina, sonríe a pesar del dolor, si no eres feliz. Algo debe estar mal contigo, ¿verdad? Pero Nietzsche veía esa clase de felicidad como superficial, una especie de sedación. No le interesaban los subidones temporales ni el pensamiento de solo buenas vibras. Para él, la felicidad no era el objetivo de la vida. Ser entero sí lo era, y la integridad no llega sin caminar por las sombras, dijo simplemente, lo que no me mata, me hace más fuerte. Esa frase se ha usado tanto que prácticamente perdió su poder, pero Nietzsche la quiso decir en un sentido mucho más profundo que la versión cliché, no glorificaba el dolor. No decía que el sufrimiento es bueno, como si fuera un sistema de recompensas retorcido, lo que quiso decir es que el sufrimiento es inevitable, pero puede usarse. Puede moldearte, forjarte y despertarte, si lo enfrentas conscientemente. Pensemos un momento, en una sociedad entrenada para evitar la incomodidad a toda costa, ¿qué pasa cuando dejamos de huir del dolor y realmente lo escuchamos? Nietzsche vio el dolor como un punto de presión espiritual, una señal de que algo dentro de nosotros quiere evolucionar. Depresión, ansiedad, duelo, no aparecen para destruirnos. Aparecen cuando nuestra realidad actual ya no puede contener la verdad de quien estamos llegando a ser, y ahí el sufrimiento se vuelve un umbral. Nietzsche escribió, vivir es sufrir. Sobrevivir es encontrar algún sentido en el sufrimiento. Pero aquí está el giro, no quiso decir que debamos forzar un sentido falso a nuestro dolor, quiso decir que el sentido emerge cuando nos comprometemos con el sufrimiento mismo, cuando dejamos que nos enseñe, nos moldee, nos quite las mentiras y nos muestre quiénes somos realmente. Entonces, ¿cómo se ve eso en la vida real? Digamos que alguien pierde su trabajo. En la superficie es una crisis, un colapso. Sigue la depresión. Entra la vergüenza. El mundo se siente inestable, pero bajo el lente de Nietzsche, esto no es solo mala suerte. Es iniciación, el fin de una identidad y el comienzo de otra. Una muerte y un posible renacimiento. Si esa persona escucha lo que el dolor realmente dice, este trabajo nunca estuvo alineado con tu alma, o has superado esta versión de ti mismo, entonces algo cambia. El dolor se vuelve no el final, sino el fuego que transforma el metal. Esa es la evolución, esa es la sabiduría oculta del sufrimiento. La filosofía entera de Nietzsche descansa en esta verdad radical. No hay transformación sin incomodidad. Mientras más brillante la luz, más profunda la sombra. Mientras más alta la conciencia, mayor la responsabilidad de integrar la oscuridad que la acompaña. Por eso Nietzsche rechazaba las definiciones suaves y cómodas de la felicidad. Para él, la felicidad no era comodidad,
sino resistencia con valentía. Escribió sobre el espíritu de gravedad, esa fuerza dentro y fuera de nosotros que intenta mantenernos abajo, la duda, el miedo, la inercia, las expectativas sociales, nuestro crítico interno, y preguntó, ¿y si la verdadera felicidad no es escapar de ese peso sino bailar con él? La imagen que usó es poderosa, el equilibrista, una figura caminando sobre una cuerda floja extendida sobre el abismo, balanceándose entre el caos y el control, siempre a un paso del abismo, pero aún caminando, aún convirtiéndose. Para Nietzsche, así se veía la verdadera felicidad, no perfección, no seguridad, sino movimiento hacia el devenir. Aceptar tu dolor. Hacer algo con él. Convertir los colapsos en avances, no de manera cursi, sino en la forma más concreta, de sangre y hueso, y quizá eso es lo que todos estamos haciendo, equilibrándonos en esa cuerda, cayendo, levantándonos, cuestionando y creciendo, no persiguiendo la felicidad, sino persiguiendo la verdad, y esa verdad suele doler antes de sanar. Nietzsche no ofreció consuelo. Ofreció coraje, un espejo y un desafío, y cuando comienzas a ver tu sufrimiento no como castigo, sino como iniciación a capas más profundas del ser, sucede algo salvaje, dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué está despertando esto en mí? Ese cambio lo cambia todo. Ahora, toma un momento y pregúntate, ¿qué parte de tu vida parece una caída, pero en realidad podría ser un avance disfrazado? Porque ahora vamos a hablar de la idea final y más malentendida de Nietzsche, el eterno retorno, y por qué guarda la clave no solo para sobrevivir al dolor de la vida, sino para replantearlo radicalmente. No es solo un concepto filosófico. Es una bomba espiritual, y podría ser la pregunta más importante que te hagas, porque esta idea no es solo sobre tiempo, metafísica o alguna teoría abstracta, es un espejo que Nietzsche sostiene frente a tu vida y pregunta, ¿y si tuvieras que vivir esta misma vida una y otra vez para siempre, no solo los buenos días, no solo los momentos destacados o la versión sanada de ti, sino cada instante? Cada silencio incómodo, cada desamor, cada ataque de pánico, cada hora confundida mirando al techo en medio de la noche preguntándote qué demonios haces con tu vida, todo en repetición eterna, ¿podrías decir sí, lo harías? Esto no es sobre castigo o karma, Nietzsche no decía que esto sucederá. Preguntaba, ¿y si fuera así? Porque si no pudieras decir si a vivir tu vida tal cual es, entonces quizá algo debe cambiar. Esta fue la prueba espiritual de Nietzsche, su filtro definitivo para el sentido. Creía que si podías afirmar tu vida, cada herida, cada arrepentimiento, cada capítulo desordenado, y aún decir sí, entonces realmente estabas vivo, no solo existiendo. Elegías tu vida, no caminabas dormido a través de ella, y eso es lo que la mayoría pierde. El eterno retorno no es sobre tiempo. Es sobre amor, el amor más profundo, el tipo en el que miras tu vida y, con todas sus cicatrices, dices, lo volvería a hacer todo porque me hizo quien soy, y sigo siendo. La mayoría pasa su vida tratando de alejarse del dolor, de su pasado, de sus errores, de sus traumas, pero Nietzsche da vuelta a la pregunta, ¿puedes vivir de tal forma que incluso tus peores días se vuelvan parte de algo significativo, no porque hayan sido fáciles, sino porque de ellos te convertiste en alguien, y ahí es donde todo se conecta? Hemos hablado del abismo, el colapso del viejo sentido, la depresión como muerte espiritual, el caos en la tormenta, el renacimiento, pero el eterno retorno es el momento en que la historia deja de ser aleatoria y se vuelve sagrada. Imagínalo conmigo, no estás aquí solo para sobrevivir la vida, estás aquí para crear una vida a la que puedas decir sí, incluso si se repitiera para siempre. Eso no significa que amarás cada momento. Nietzsche no lo hizo, sufrió más que la mayoría, dolor físico, tormento mental, aislamiento,
colapso, murió en silencio y oscuridad. Pero lo que dejó fue un plano para vivir conscientemente, una vida no construida sobre comodidad, sino sobre profundidad, libertad, responsabilidad radical, crear sentido a partir del dolor, no evadiéndolo, sino reclamándolo. Cuando abrazas la idea del eterno retorno, cada momento se vuelve sagrado. Cada elección cuenta, cada segundo tiene peso, dejas de esperar que la vida comience después de sanar, dejas de retrasar la alegría, dejas de culpar al destino, y comienzas a preguntar, si tuviera que vivir este momento para siempre, ¿cómo lo viviría diferente? ¿Qué diría, haría o sentiría si esto no fuera solo tiempo que pasa, sino la eternidad disfrazada? Este es el corazón de la psicología de Nietzsche antes de la psicología, por eso sus palabras parecen medicina para quienes han tocado fondo. No ofreció esperanza falsa, ofreció libertad, la libertad de poseer tu dolor, moldearlo, levantarte de él, no como alguien tratando de volver a la normalidad, sino como alguien forjado por él. Creía en una fuerza del alma que no se enseña en las escuelas, una rebelión sagrada en la que, en vez de perseguir la luz, te conviertes en ella, parándote en tu verdad sin pedir disculpas, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Así que aquí estamos, si has luchado, si has cuestionado todo, si has sentido el vacío y has seguido caminando. Nietzsche no es solo un filósofo muerto. Es tu aliado secreto, es la voz silenciosa que dice, sí, esta vida es dura, pero sigue siendo tuya, hónala, moldéala, ámala como si la hubieras elegido. Porque al final, esa es la única manera de encontrar paz, no borrando nuestra oscuridad, sino aprendiendo a caminar con ella, y hasta bailar con ella. Gracias por quedarte en este viaje completo. Este no fue solo un video sobre Nietzsche, fue un video sobre ti, sobre cómo ves tu vida y cómo puedes remodelarla un momento consciente a la vez. Si esto te habló, suscríbete a Fractal Wisdom para más ideas que sacuden el alma como esta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté en su noche oscura y necesite una chispa. Y recuerda, el abismo solo te devuelve la mirada si olvidas que tú eres quien tiene el fuego. Tú puedes con esto, sigue caminando.